¿Alguna vez te has sentido tan agotado espiritualmente que lo único que querías era dejarlo todo, dejar de luchar y simplemente buscar un lugar donde nadie te conociera? Ese momento en que la oración se siente pesada, la esperanza se ve borrosa y empiezas a cuestionar si todas las promesas de Dios realmente valen el esfuerzo de la batalla. Si estás sintiendo ese peso hoy, presta mucha atención. Este cansancio anormal no es coincidencia, ni es el fin de tu historia. Al contrario, es una señal clara de que estás en la frontera de un cambio de nivel espiritual. Muchas veces, pensamos que el ataque final del enemigo será una gran explosión o una crisis terrible, pero la realidad es mucho más sutil y peligrosa. La estrategia más eficaz de las tinieblas no es destruirte de una sola vez, sino desgastar tu resistencia hasta que tú mismo tires la toalla. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de David para entender cómo él venció el cansancio extremo poco antes de convertirse en rey. Descubrirás cómo el enemigo intenta distraerte con batallas inútiles y cómo recuperar la fuerza cuando parece que ya no queda nada en el tanque. Este mensaje tiene el poder de realinear tu ruta e impedir que te rindas a pocos metros de la meta. Por eso te invito ahora mismo. Dale me gusta a este video. Esto no te cuesta nada, pero ayuda a que este mensaje de sabiduría bíblica llegue a alguien que está a punto de renunciar y necesita desesperadamente escuchar esto. Suscríbete al canal para crecer diariamente en Jesucristo y activar tu propósito. Y para que empecemos conectados, escribe en los comentarios la siguiente frase: no me voy a detener a mitad de camino. Vamos juntos en esta jornada. La batalla espiritual no siempre se presenta como un enfrentamiento directo y violento. De hecho, la táctica más peligrosa que el enemigo utiliza contra aquellos que tienen un gran llamado no es el ataque frontal, sino la erosión lenta y continua de sus fuerzas. Es como el agua que gotea sobre una piedra. Una gota no hace diferencia, pero la constancia del goteo termina, con el tiempo, partiendo la roca por la mitad. Necesitas entender que el objetivo del adversario, cuando se da cuenta de que no puede destruirte con pecado o escándalos, es simplemente cansarte. Quiere que te hartes de esperar, que te hartes de luchar, que te hartes de hacer el bien sin ver resultados inmediatos. La Biblia nos da una alerta muy precisa sobre esta estrategia en el libro de Daniel. El profeta describe la acción del enemigo en los últimos tiempos diciendo: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel 7, versículo 25. La palabra usada aquí para quebrantar o consumir en el original trae la idea de desgastar, de reducir la fuerza a través de una presión constante, como si estuvieras lijando un material hasta convertirlo en polvo. Es exactamente eso lo que sucede cuando sientes que, día tras día, surgen nuevos problemas, se acumulan pequeñas irritaciones y la sensación de progreso desaparece. Es el cansancio espiritual diseñado para hacer que sueltes tu armadura. David vivió esto en carne propia mientras huía de Saúl. Por años, fue cazado como un animal, durmiendo en cuevas, siempre alerta, siempre en tensión. Llega un momento en que la adrenalina de la fe parece bajar y el peso de la humanidad golpea fuerte. Tal vez estés viviendo este efecto Daniel. 7:25 ahora. No hubo una gran tragedia, pero hay un cansancio en el alma, una fatiga mental que te hace pensar que la promesa de Dios es un sueño demasiado lejano. Reconocer que esto es una estrategia, y no solo tu estado natural, es el primer paso para no caer en la trampa. El enemigo apuesta a tu agotamiento. Dios apuesta a tu perseverancia. Esta fatiga calculada tiene un objetivo muy específico: hacer que tomes decisiones basadas en el alivio inmediato, y no en la voluntad de Dios. Cuando estamos cansados, nuestra visión espiritual se nubla y comenzamos a considerar opciones que, en nuestro sano juicio, jamás consideraríamos. Es en este punto de vulnerabilidad donde se instala el peligro real.
pues el cansancio tiene el poder de hacernos buscar refugio en los lugares equivocados, creando atajos que, en realidad, son abismos disfrazados de descanso. Cuando el cansancio vence a la vigilancia, la mente humana tiende a buscar la salida más rápida al dolor, aunque esa salida esté geográfica o espiritualmente fuera de la voluntad de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a ese punto crítico. La Biblia relata en 1 Samuel capítulo 27 versículo 1, el diálogo interno de un hombre agotado. Dijo luego David en su corazón: «Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos». Observa la gravedad de esto. David dejó de consultar a Dios y comenzó a decirse a sí mismo. Miró las circunstancias, sintió el peso de la persecución y concluyó que la promesa de Dios de que él sería rey no se cumpliría. Al decidir ir a la tierra de los filisteos, a la ciudad de Gat, David buscó alivio en el territorio del enemigo. Él pensó: si voy allá, Saúl dejará de perseguirme y tendré paz. Y de hecho, Saúl dejó de perseguirlo. Pero, ¿a qué costo? David cambió la presión de la voluntad de Dios por el alivio momentáneo del compromiso con el mundo. Tuvo que fingir ser quien no era, viviendo una doble vida entre los enemigos de Israel, para garantizar su seguridad física. ¿Cuántas veces, por causa del agotamiento espiritual, no somos tentados a hacer lo mismo? Voy a dejar de servir en la iglesia. Voy a salir con alguien que no es cristiano. Voy a aceptar ese negocio ilícito, porque estoy cansado de luchar por lo correcto y no ver resultados. Este movimiento de retroceso hacia el territorio de los filisteos es sutil. Empieza con la búsqueda legítima de descanso, pero termina en alianzas peligrosas. Empiezas a consumir contenidos que no edifican, a frecuentar lugares que minan tu fe, todo bajo la justificación de que necesitas relajarte u olvidar los problemas. El peligro es que, al salir de la zona de batalla designada por Dios, también sales de la cobertura de gracia específica para esa estación. Cambias la protección divina por la protección humana, y la protección humana siempre falla y cobra intereses altísimos. El texto bíblico muestra que David vivió en esa mentira por 1 año y 4 meses. Un tiempo de esterilidad espiritual, donde no vemos salmos siendo escritos, pero vemos a un guerrero de Dios actuando como un mercenario. El alivio que el mundo ofrece es una anestesia que precede a la amputación. Parece que el dolor paró, pero en realidad solo estás perdiendo la sensibilidad espiritual necesaria para discernir el próximo ataque, que será mucho más devastador que la persecución anterior. La ilusión de que podemos encontrar paz fuera del centro de la voluntad de Dios se rompe de forma brutal, generalmente cuando menos lo esperamos. Para David, este despertar ocurrió en Siclag. Mientras él intentaba agradar a los príncipes filisteos y mantenerse equilibrado en su doble vida, el enemigo real, los amalecitas, aprovechó que la ciudad estaba desprotegida. Invadieron, quemaron todo y se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños. Cuando David y sus hombres regresaron, esperando encontrar el descanso del hogar, encontraron solo cenizas y silencio. La escena descrita en la narrativa es de una desesperación absoluta. Hombres de guerra, acostumbrados a la sangre y a la batalla, lloraron hasta no tener más fuerzas. El dolor de Siclag representa el choque de realidad que ocurre cuando nos damos cuenta de que huir de la batalla espiritual no protege lo que amamos. Al contrario, deja vulnerable lo que es más precioso. David intentó evitar la confrontación con Saúl, pero terminó perdiendo a su familia ante un enemigo oportunista. La lección aquí es dura, pero necesaria. No existe zona neutral en el mundo espiritual. Cuando abandonas tu puesto de centinela por causa del cansancio, el enemigo saquea tu herencia. Muchas veces, Dios permite que el refugio que construimos fuera de su voluntad sea quemado, no porque Él sea cruel, sino para despertarnos. Si Siclag no hubiera sido quemada,
David quizás se habría acomodado entre los filisteos para siempre, olvidándose del trono de Israel. La tragedia, paradójicamente, fue lo que lo empujó de vuelta a su destino. El dolor de la pérdida expuso la fragilidad de aquella falsa paz y lo forzó a mirar hacia arriba nuevamente. Tal vez hoy estés mirando las cenizas de una relación, de un empleo o de un sueño, sin entender el porqué. Entiende que este momento de pérdida no es el fin, sino un punto de quiebre. Es el momento en que el alma grita. Hasta los propios hombres de David, que le eran leales, hablaron de apedrearlo. El liderazgo humano falló, la estrategia de autopreservación falló, y el suelo desapareció. Es exactamente aquí, en el fondo del pozo emocional y en la crisis de identidad, que la verdadera batalla por el próximo nivel se decide. Puedes entregarte a la amargura y al victimismo, o puedes hacer lo que David hizo a continuación, algo que cambió completamente el curso de la historia de Israel. Frente a las cenizas, a las amenazas de muerte viniendo de los propios amigos y a la angustia total, David toma una decisión que separa a los vencedores de aquellos que se quedan en el camino. El texto dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Nota que nadie fue allá a orar por David. El profeta no apareció, el sacerdote no trajo una palabra de ánimo. Él tuvo que acceder a una fuente interna, una reserva de fe que estaba enterrada por el cansancio y por la desobediencia reciente. Fortalecerse en el Señor es una disciplina espiritual activa, no un sentimiento pasivo que esperamos que caiga del cielo. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo te fortaleces cuando no tienes ganas ni de levantarte de la cama? Implica confrontar a tu propia alma. Es empezar a predicarte a ti mismo, recordando quién es Dios, a pesar de lo que tus ojos están viendo. Es traer a la memoria las liberaciones pasadas, la fidelidad de Dios en el desierto, las promesas que fueron hechas sobre tu vida. Es cambiar el lamento por la adoración, aunque esa adoración comience con lágrimas y la voz quebrada. Es una actitud de violencia espiritual contra la apatía, donde dices, «Alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios». Esta autoministración es crucial. David pidió el efod sacerdotal para consultar al Señor. Él volvió a la comunicación directa con el cuartel general del cielo. Fortalecerse en el Señor implica oración, lectura de la palabra y, muchas veces, el uso de la oración en lenguas para edificar el espíritu humano, como enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Es un momento de realineación vertical. Cuando te conectas nuevamente con la fuente, la perspectiva cambia. El problema no disminuye de tamaño inmediatamente, pero tú creces por dentro para enfrentarlo. A partir de este fortalecimiento, la confusión mental se disipa y aparece la dirección clara. Dios le dijo a David, «Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto, librarás a los cautivos». La instrucción divina solo vino después del posicionamiento de adoración y fortalecimiento. Mientras estés solo llorando sobre las cenizas, la estrategia del cielo no desciende. El fortalecimiento en el Señor es el requisito previo para recibir el plano de la victoria. Es el combustible que te saca de la parálisis y te pone en movimiento de ataque santo, ya no en la carne, sino ahora en el poder del Espíritu. Una vez fortalecido, necesitas sabiduría estratégica. El enemigo, sabiendo que recuperaste tus fuerzas, intentará lanzarte anzuelos de distracción. Date cuenta de que, durante todo este tiempo, la gran batalla en la cabeza de David era Saúl. Pero Saúl era una distracción. Saúl era un rey rechazado por Dios, un hombre atormentado. Si David hubiera gastado su energía tratando de vengarse de Saúl o tratando de probar su inocencia ante él una vez más, no habría tenido energía para perseguir a los amalecitas y recuperar a su familia. El cansancio espiritual muchas veces viene de luchar batallas que no son nuestras o que no tienen valor eterno. Necesitas aprender a ignorar las provocaciones de carne y sangre. Existen personas y situaciones que el diablo pone en tu camino solo para drenar tu unción.
Son discusiones teológicas inútiles en Internet, chismes en el ambiente de trabajo, parientes que intentan menospreciarte. Si te detienes a tirar piedras a cada perro que ladra, nunca llegarás a tu destino. La unción que Dios te dio es demasiado preciosa para ser desperdiciada en conflictos mezquinos. La verdadera guerra es contra los principados y potestades, contra aquello que roba a tu familia, tu paz y tu propósito. David tuvo que enfocarse en el rescate, no en la venganza. Se enfocó en lo que era vital. El discernimiento espiritual es saber diferenciar una distracción de un destino. El ataque de los amalecitas era un ataque real al legado de David. La persecución de Saúl era el proceso de entrenamiento de Dios, que estaba llegando a su fin. Saber esa diferencia te ahorra años de vida. Cuando decides, no voy a gastar mi energía en esto, estás, en realidad, preservando tu fuerza para el momento del rompimiento. Es interesante notar que, al perseguir a los amalecitas, David encontró a un egipcio casi muerto en el camino. Él se detuvo para ayudar a este hombre, le dio comida y agua. La lógica humana diría, no tenemos tiempo para esto, estamos en una misión urgente. Pero fue ese egipcio quien guió a David hasta el campamento enemigo. La batalla correcta muchas veces implica actos de misericordia que parecen interrupciones. Al enfocarse en lo que le importa a Dios, amar y servir, el camino hacia la victoria se abre de forma sobrenatural, revelando atajos que nuestra ansiedad jamás encontraría. La jornada para recuperar lo que se perdió revela otro aspecto profundo de la madurez espiritual necesaria para el siguiente nivel: la capacidad de liderar con gracia, incluso cuando estás herido. En el camino hacia la batalla, 200 de los 600 hombres de David estaban tan exhaustos que no lograron cruzar el torrente de Besor. Se quedaron atrás. David podría haberse indignado, haberlos llamado cobardes o débiles. Al fin y al cabo, las familias de ellos también habían sido secuestradas. Pero David continuó con los 400 restantes, cargando el peso de la batalla por todos. Cuando volvieron victoriosos, con todo recuperado y muchos despojos extras, los hombres malos y perversos, que fueron a la lucha, no querían dividir nada con los que se quedaron cansados. Aquí brilla el corazón del rey. David estableció un estatuto en Israel. Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Esto es revolucionario. David entendió que la victoria no vino por la fuerza del brazo de los 400, sino por la gracia de Dios. Él honró la limitación de los hermanos cansados, en lugar de descartarlos. Esto nos enseña que, para subir de nivel, necesitas sanar tu actitud en relación con la debilidad ajena. Muchas veces, estamos sangrando, cansados, pero aún así, somos llamados a ser canales de bendición y generosidad. Servir mientras se está herido, o repartir la bendición con quien no lo merecería a los ojos humanos, rompe el espíritu de orgullo y autosuficiencia. Es la prueba final de que estás listo para reinar. Si solo sirves cuando todo está bien, eres un mercenario. Si sirves y repartes gracia cuando estás bajo presión, eres un hijo. Esta actitud de David garantizó la lealtad de todo el ejército y unificó el corazón del pueblo. La prueba del cansancio no sirvió solo para probar la fe de David en Dios, sino para probar el amor de David por las personas. El enemigo quería que el dolor volviera a David amargado y egoísta. Dios usó el dolor para hacerlo misericordioso y real. Y es esa misericordia la que califica a alguien para la autoridad espiritual genuina. No se trata de cuánto conquistas, sino de a cuántos logras cargar y bendecir en el proceso. Todo esto, el cansancio, la huida a los filisteos, la quema de Siclag, el fortalecimiento, la batalla y el reparto del botín, ocurrió días antes de la muerte de Saúl. O sea, días antes de que David fuera aclamado rey de Judá. El ataque más violento, la pérdida más dolorosa y la tentación más fuerte de rendirse vinieron exactamente en la víspera de la coronación.
El enemigo sabía que el tiempo era corto. Si lograba destruir a David en Ziklag, Israel no tendría a su rey conforme al corazón de Dios. Necesitas visualizar tu situación actual con ese lente profético. La presión extrema que estás sintiendo no es porque fracasaste, sino porque el infierno está aterrorizado con lo que estás a punto de llegar a ser. El objetivo de Dios con todo esto no fue solo darte una victoria sobre los amalecitas, fue forjar el carácter necesario para sostener la corona. El siguiente nivel no es solo más comodidad o dinero, es una mayor responsabilidad espiritual, una autoridad para gobernar e influir vidas para el reino. David salió de Ziklag no solo con sus esposas e hijos, sino con riquezas que usó para enviar regalos a los ancianos de Judá, pavimentando su camino político y relacional hacia el trono. Dios transformó la peor tragedia de la vida de David en el trampolín para su destino final. Lo que el diablo planeó para hacer el fin del camino, Dios lo usó como el escalón de ascenso. Aquel que aprende a fortalecerse en el Señor en medio del desierto, está listo para gobernar en el palacio. Por lo tanto, no veas el cansancio como una señal para detenerte. Míralo como una señal de que la etapa de Saúl se está terminando y tu reinado está por comenzar. La resistencia que enfrentas es proporcional al destino que cargas. Mantente firme, recupera lo que fue robado. Mantén tu corazón limpio y generoso, pues el escenario se está montando para que entres en la plenitud de lo que Dios escribió sobre ti antes de la fundación del mundo. Mis amigos, el mensaje es claro. El cansancio es real, pero no es tu dueño. Puede que te estés sintiendo como David frente a las cenizas de Ziklag hoy, sin fuerza ni para llorar. Pero te desafío a no aceptar la derrota. El enemigo lanzó su mejor ataque para intentar detenerte antes de la promoción, pero falló porque estás escuchando esta palabra y tu fe se está reencendiendo ahora. No salgas de este video y continúes la vida como si nada hubiera pasado. Tómate un tiempo hoy, ahora mismo, para fortalecerte en el Señor. Apaga las distracciones, pon una alabanza, abre tu Biblia y comienza a hablar con tu propia alma. Pregúntale a Dios cuál es el siguiente paso y ten el coraje para obedecer, aunque duela. Tu familia, tu futuro y tu propósito valen esa lucha. Si este mensaje habló a tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que sabes que está pasando por luchas. Y claro, verifica si ya te suscribiste al canal y activaste la campanita, porque con cada video subimos un escalón en esta escalera de sabiduría. Hay mucho más contenido preparado para equiparte aquí en el canal, así que echa un vistazo a los videos sugeridos en la pantalla. Que Dios renueve tus fuerzas como las del águila. Ve y recupéralo todo. Hasta la próxima.